1 de la tarde, 1 minuto, buenas tardes. Lo que pasa en Medellín y el Valle de Aburrá lo ves primero aquí en Noticias Telemedellín. Esto es lo más importante a esta hora. Atención, primicia de Noticias Telemedellín. Tuvimos acceso a un estudio que revela que más de 40 colegios de Medellín ofrecen grados para los cuales no tienen licencia. Además, una alerta adicional sobre algunas escuelas privadas que incumplen hasta las normas de sanidad y sismo resistencia. Hay tristeza en la comunidad educativa de Belén Rincón y en una familia del barrio, por supuesto, tras el accidente que costó la vida a un menor de 12 años de edad, estudiante del Colegio Alcaldía de Medellín. El jovencito cayó desde un tercer piso dentro de la institución educativa. Y un final inesperado tuvo el drama generado en el municipio de Caldas, que comenzó con el asesinato de una mujer de 21 años, su pequeño hijo de 7 y la posterior alteración del orden público en el momento en que se realizaba la judicialización del presunto asesino. Pues Alonso Mejía, apareció muerto durante las últimas horas dentro de su celda en la cárcel de Bellavista. Hay dos versiones sobre el tema. Estas son las noticias más importantes a esta hora en nuestra emisión. Veamos otros titulares del día jueves. Bienvenidos. Policía recuperó 27 motocicletas y 9 carros hurtados en Medellín. Ni el plan de repotenciación evitaría que sean derribadas torres 1 a 4 de Space. De nuevo, los docentes marchan hoy en Medellín. En el Día Mundial de la Radio recordamos aporte de este medio al desarrollo del país. En Castilla, la tecnología es el medio ideal para conectar niños y lectura. Comienza el sueño copero para Atlético Nacional. Esta noche, después de las 9:30, el cuadro verde enfrentará a Newell's Old Boys. Espere información en directo desde el sitio de concentración del onceno verdolaga. Jugadores del cuadro argentino no hablan ante la prensa colombiana. Los que sí lo hacen son los periodistas gauchos, que andan maravillados con la capital antioqueña. Según una encuesta de la página de la Copa Libertadores, Newell's y Gremio son favoritos para quedarse con los cupos en el grupo 6 a la siguiente ronda. Colombia perdió un puesto en el ranking FIFA sin que se haya jugado un solo partido oficial de selecciones. Telemedellín renueva su compromiso con el fútbol aficionado. Desde este sábado, la Copa Telemedellín de Fútbol y el Zonal Nacional de la Selección Antioquia Juvenil irán en directo por nuestra señal de televisión y radio. 1 de la tarde, 4 minutos, y antes de ir con el desarrollo de todas las informaciones aquí en Noticias Telemedellín, atendemos el mandato de la Autoridad Nacional de Televisión. Esta es la información de los partidos políticos. El 9 de abril de 1948 empezó una absurda guerra. El 9 de marzo cambia tu historia. Vota por el 9. Gustavo Páez al Senado. Primero la palabra. Más deprimido, hojas de vida por todo lado, nada. Y ante eso, el gobierno siempre las mismas promesas. Que no nos sigan creyendo locos. Esta vez votamos diferente. Votamos por empleo y mejores salarios. Votamos por el pueblo. La alternativa es clara. 1 de la tarde, 5 minutos, comenzamos con el desarrollo de las informaciones a esta hora. Un final inesperado tuvo el drama que comenzó con esta semana, justamente en el municipio de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá, cuando fue asesinada una mujer de 21 años al lado de su pequeño hijo de solo 7, aparentemente por su ex esposo, que luego fue detenido. Se generaron disturbios en el municipio de Caldas cuando era judicializado y finalmente fue llevado a la cárcel de Bellavista, pues apareció muerto en las últimas horas. Una versión entregada por el personero de la ciudad dice que se habría suicidado. Dentro de la cárcel hay otras versiones. Noel Alonso Mejía estaba recluido en un calabozo del sector que en Bellavista llaman el Bodegón. Allí son remitidos los internos recién llegados o que esperan traslado a otras cárceles. Su cadáver fue encontrado con signos de asfixia mecánica. Sobre la muerte del hombre, señalado el asesinato de su excompañera sentimental y de un niño hijo de esta, hay dos versiones. La primera habla de suicidio, pero organizaciones de derechos humanos señalan un posible asesinato. Al parecer se encontraba sola en la celda. Al encontrarse solo lo encuentran con una sábana, que es la información que tiene la personería. Se ahorcó con la sábana.
No, vi el carro del CTI recogiendo al hombre que se había ahorcado en Bellavista. ¿Y qué te dicen ahí? ¿Ustedes que están adentro? ¿Qué les dicen? No, pues precisamente no se sabe nada, se sabe que fue el hombre que mató a la señora y al niño en Caldas. Noel Alonso llegó a Bellavista la noche del martes después de que se allanaran los cargos por el homicidio de Tatiana y Tomás, su excompañera de hijastro, lo cual generó disturbios en el municipio de Caldas. Nos llama la atención porque cuando se ingresa al establecimiento, por protocolo precisamente de seguridad, suelen quitarles los cordones de sus zapatos, razón por la cual no nos explicamos, no entendemos qué hacía una sábana en ese lugar. Al interior de Bellavista hablan de agresiones y amenazas que el recluso recibió desde su llegada a esa prisión. Noel iba a ser trasladado a la cárcel de Pedregal a la espera del juicio por el asesinato de su familia. 1:07 p.m. y justamente allí en la cárcel de Bellavista se origina otra noticia muy importante hoy para la ciudad porque hay alerta sobre la posibilidad de evacuación del patio número 5. El propio personero de la ciudad convocó a una reunión urgente para evaluar el riesgo. Allí hay 1.300 personas que tendrían de alguna manera riesgo en su supervivencia de permanecer allí dentro de las instalaciones. Veamos. La Personería de Medellín dice que un informe de ingenieros contratados por el IMPEC y registros fotográficos y visuales de organizaciones de derechos humanos demuestra las malas y peligrosas condiciones físicas y de la estructura del patio 5 de Bellavista. Y por eso su recomendación es la posible evacuación. Si hay un peligro inminente en este patio, deben de ser evacuados todos los internos del patio, no debe quedar uno solo. El Ministerio Público asegura que a las condiciones de hacinamiento del patio, con capacidad para 200 internos, aunque hoy tiene más de 1.300, se suman los daños estructurales, lo que pone en riesgo la vida no solo de estas personas, sino de sus visitantes. La Personería de Medellín pedirá que no quede ni un solo interno allí, que sean trasladados a otros centros carcelarios o distribuidos dentro del mismo Bellavista. Semanas atrás, un fallo de tutela del Juzgado Segundo de Bello ordenó la suspensión de obras civiles en Bellavista por considerar que ponían en riesgo la integridad de los más de 7.000 internos. En las próximas horas, el IMPEC tendría que decidir si acepta o no la recomendación de la Personería de Medellín. Y por supuesto estaremos muy atentos a la decisión que se tome porque avanza a esta hora la reunión allí en la Cárcel Nacional de Bellavista para tomar una determinación con respecto a la posibilidad de evacuación del patio número 5. Y mucha atención que la policía del Valle de Aburrá sigue llamando la atención de los ciudadanos que suelen dejar sus vehículos en la vía pública en vez de meterlos a un parqueadero. Según los reportes de la policía, el robo de vehículos sigue siendo favorecido por la imprudencia de quienes optan por dejarlo parqueado en los sitios inadecuados. Precisamente 7 de cada 10 robos son realizados mediante la modalidad de alado. Hoy la policía reportó la recuperación en las últimas horas de 27 motocicletas y 9 vehículos. En lo corrido de 2014, el hurto de vehículos en el Valle de Aburrá ha disminuido, según las estadísticas, en un 42%, pero se mantiene la alerta y la recomendación para los ciudadanos para no dejar mal ubicado su vehículo. Puede tener alarma, le puede tener seguros. El delincuente es hábil para burlar estos sistemas y en cuestión de nada desactiva el seguro, abre el vehículo y en 10 segundos desapareció. Y otro tema importante de Ciudad, el de Space y la expectativa por la posibilidad de implosión el próximo 18 de febrero, pero también lo anunciado por la Alcaldía de Medellín de que sean derribadas las torres 1 a 4. Pues hablamos en las últimas horas con el ministro de la Vivienda. Dijo que la posibilidad o el plan de repotenciación que habría planteado CDO, que prepara la compañía constructora, no evitaría que estas torres finalmente sean derribadas. Independiente de lo que arrojen las negociaciones de CDO con los propietarios de los apartamentos de las torres 1 a 4 de Space y de la respuesta del municipio a la reposición interpuesta por la constructora, el ministro de Vivienda ve inviable que se reverse la decisión de derribar toda la estructura. El estudio de la Universidad de los Andes es suficientemente claro y contundente. De todas maneras hay que estudiar el recurso de reposición. Pues yo creo que la repotencialización de estos edificios es muy difícil porque era una sola estructura. El ministro advierte que la decisión está basada en la contundencia del informe de la Universidad de los Andes, que desnudó las debilidades en sismorresistencia,
las fallas entre piso y piso y los problemas de materiales utilizados en la construcción de Space, producto de lo cual se vino abajo la Torre 6. Yo creo que es muy difícil modificar esa decisión, ya está en cabeza del Consejo de Riesgos de Medellín, pero el estudio de los antes fue contundente. CDO, en su afán por evitar el desplome de esas torres, inició ayer un proceso de negociación con los propietarios de esos apartamentos para quedarse como única dueña de la edificación, de modo que si la administración local le aprueba un plan de repotenciación, podía salvar parte de la inversión. La constructora también presentó ayer el plan de impacto ambiental, que requiere la aprobación del área metropolitana, requisito indispensable para permitir la inclusión de la Torre 5, programada para el 18 de febrero. 1 de la tarde, 12 minutos, y a propósito de Space, pues justamente a esta hora en la sede del área metropolitana, un equipo conformado por 12 personas adelanta la evaluación para mirar la posibilidad de autorizar el plan ambiental que fue presentado por la compañía CDO y autorizar la inclusión de la torre número 5 el próximo martes. A propósito también del tema, con el refuerzo del operativo especial de tránsito, las autoridades esperan aliviar la congestión vehicular ocasionada por el cierre parcial de la transversal superior en los alrededores del edificio Space. Desde anoche hasta el 20 de febrero no habrá tránsito vehicular entre la calle 10C y la avenida Las Palmas como parte del operativo para la demolición de la Torre 5 de Space, que está programada, como lo hemos indicado, para el 18 de este mes. Esta mañana hubo fuerte congestión en la zona del cierre. Los trancones se extendieron hasta la calle 10 y la Loma del Tesoro. Estas que son justamente las vías recomendadas como posibilidad de salida, como vías alternas para quienes se movilizan por este sector sur de la capital antioqueña, y esperaremos entonces la decisión del área metropolitana con respecto al tema ambiental y la autorización para realizar la implosión de la torre número 5. 1 de la tarde, 13 minutos. Otro tema se destaca en el suroccidente de la ciudad, particularmente en el de Belén Rincón, donde se presentó una tragedia. Un jovencito de 12 años cayó del tercer piso de la institución educativa Alcaldía de Medellín, donde adelantaba sus estudios. Hay tristeza en el sector. Cuando sonó el timbre para salir al recreo, Daniel Alexis Carvajal, de 12 años y estudiante de sexto grado en el Colegio Alcaldía de Medellín, se montó a la baranda de las escaleras para deslizarse. El niño perdió el equilibrio y cayó. Y el niño se encontraba jugando en las escalas. Me cuentan que pues el cuerpo le coge ventaja y el niño inevitablemente cae al vacío. Es una zona que, de acuerdo con la programación que nosotros tenemos de vigilancia de los sectores de acompañamiento, pues es un sector que permanentemente está cuidado. En medio del dolor, familiares del niño fallecido piden más control para evitar que los estudiantes jueguen en las barandas de ese colegio en Belén Rincón. Mi niña estudia allá y tengo 5 niños de acá, sobrinos que estudian allá, y dicen que es muy bueno alisarse y que el coordinador, la rectora, todo el mundo ven y que no dicen nada, pues no, y no acudan a llamar a los padres. Vea, su niño se está alisando por esas escalas, es un peligro, ya es responsable usted. El cadáver del niño será entregado a sus familiares esta tarde. Las exequias se realizarán mañana. 1 de la tarde, 14 minutos y mucha atención. Exclusivo Noticias Telemedellín. Nuestro equipo periodístico tuvo acceso a una investigación realizada por la Secretaría de Educación de la capital antioqueña que indica que al menos 40 colegios de la ciudad están ofreciendo cursos para los que no tienen licencia. La alerta se extiende además a escuelas de carácter privado de la ciudad que no estarían cumpliendo con las normas de sanidad y de sismo resistencia. Exclusivo Noticias Telemedellín. Noticias Telemedellín conoció que desde hace varios meses la Secretaría de Educación viene investigando el funcionamiento irregular de algunas instituciones educativas privadas de la ciudad. Una de ellas es Didaxis, que funciona en Castilla, noroccidente de Medellín. Las irregularidades con este centro educativo se remontan a 1998, cuando la misma institución prestaba el servicio con el nombre de Pincelito Mágico. En ese entonces, la Gobernación de Antioquia decidió cerrarlo por incumplir con algunos requisitos para su funcionamiento. Ese mismo año, advierte la Secretaría de Educación, solicitó la licencia solo para preescolar y le fue otorgada, pero en los últimos años en Didaxis se vienen dictando los grados de primero a quinto de primaria.
El centro educativo lleva 6 años prestando el servicio sin licencia de funcionamiento. Entonces, ya los hemos requerido, pero la verdad es que ya lo que tenemos es que cerrar el establecimiento. La Secretaría de Educación revela que son 450 menores que han cursado allí esos grados, los cuales carecen de validez debido a la falta de licencia. Si hay niños que ya se graduaron de quinto de primaria, pues esos grados son ilegales y esa población que estudia ahí tendría que validar la primaria. Al suponer que Didaxis obtenga su licencia en los próximos días, esta no se le concedería con retroactividad. Es decir, que quienes ya cursaron algún grado siguen en el mismo limbo. El hecho de que la licencia está en trámite no significa que pueden de manera paralela estar matriculando niños. Es decir, hasta que no tengan la licencia no pueden iniciar el proceso de matrícula y de inscripción de niños. Esta semana, la Secretaría de Educación se reunirá con la comunidad para socializar el plan de contingencia encaminado a garantizar que los niños no se queden sin el estudio y para ello busca abrirles cupos en colegios oficiales del sector. Y justamente es nuestro tema del día y vamos a analizarlo en primer plano. Y ya me acompaña Manuel Gallego de Noticias Telemedellín. Hola, Manuel. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y por supuesto para todos los televidentes. Bueno, vimos el caso de Didaxis, pero ¿qué dice la Secretaría? ¿Serían más de al menos 40 instituciones educativas? Sí, señor, es complicada la situación. Son casi 50. Exactamente habla la Secretaría que serían 47 instituciones educativas que estarían prestando de forma irregular el curso de algunos grados, como sucedió, por ejemplo, en Didaxis, pero también hace un llamado al Ministerio de Educación porque el fenómeno se estaría presentando también en otras regiones del país. ¿Qué dicen las autoridades a nivel nacional, Manuel? Pues manifiestan la preocupación obviamente porque se está jugando con el tema de la educación que es fundamental en el país y por eso se manda una alerta entonces para que las autoridades en otros municipios estén vigilando esta situación. Vamos precisamente a verificar entonces qué fue lo que dijo el Ministerio de Educación. Veamos. De acuerdo con investigaciones de la Secretaría de Educación de Medellín, de 334 instituciones educativas privadas que funcionan en la ciudad, 47, es decir, el 14%, estarían ofreciendo cursos sin la autorización requerida. La situación a juicio de esa dependencia generaría pérdidas económicas para los padres de familia y de tiempo para los menores que tendrían que validar los grados cursados allí. Hay que caerle con todo el peso. Indudablemente que apoyamos esa iniciativa y así tenemos que ser porque con la educación no se puede traficar ni se puede jugar con la educación de los niños, niñas y jóvenes de este país. Noticias Telemedellín conoció también que es posible que existan casos de jóvenes que en la actualidad trabajen o cursen su educación superior y que se vean obligados a validar los niveles hechos en las instituciones educativas que carecerían de la licencia requerida. El gobierno no descartó que en otras ciudades de Colombia se presente una situación similar. Preocupa y nos ocupa. Nosotros estamos trabajando con todas las secretarías, prendiendo las alarmas que sean necesarias para que efectivamente este tipo de situaciones no se dé, porque eso va en contra de una educación de calidad y en contra de los derechos de los estudiantes a tener una educación de calidad y verdaderamente regulada y reglamentada. Complicada situación. ¿Y qué implicaciones tiene en este caso? Es decir, ¿qué decisiones se pueden llegar a tomar con las instituciones y con los responsables de ellas que están cometiendo estas irregularidades, Manuel? Carlos, pues mire, lo primero es que hay pérdida económica para los padres de familia y de tiempo, obviamente, para los menores, porque dice la Secretaría de Educación que esos cursos no son avalados, es decir, que tendrían que validar esos grados. Ahora, consultamos también con uno de los expertos en el tema penal. Habría cabida posiblemente al delito de falsedad. Exactamente, falsedad y estafa también. Y estafa. Porque no le estarían avisando a los padres que estarían ofreciendo esos cursos sin autorización. ¿Qué dice el experto entonces en materia penal sobre el asunto? Veamos. El delito de estafa es una conducta que consiste en realizar maniobras engañosas con el fin de inducir a una persona en error y crearle un perjuicio patrimonial. En el caso de instituciones educativas que hubieran podido ofrecer cursos o programas educativos que no estén debidamente autorizados, haciéndole creer a las personas que esos cursos estaban autorizados y provocándoles por lo tanto un perjuicio, pues luego estos cursos no van a ser avalados por la autoridad competente, podrían haber sido víctimas eventualmente de un delito de estafa.
Este delito es un delito que puede ser investigado por la Fiscalía General de la Nación. Como resultado de esa investigación puede darse lugar a la sanción penal de las personas que en nombre de esas instituciones hayan realizado estas conductas. Inclusive el juez penal podría ordenar la cancelación de la personería jurídica de las entidades que han incurrido en estas prácticas ilegales. Pues mire, ahí está la explicación y ojalá que se pudieran cumplir todas esas normas, digamos que están escritas sobre el papel, pero que obviamente corresponde a las autoridades de aplicar luego de este tipo de estudios, Manuel. Sí, señor, ya hay que esperar entonces qué dicen esas investigaciones de la Secretaría de Educación. ¿Y qué hacen? En el caso, por ejemplo, de Didaxis, que es el ejemplo en el que vimos a manera de introducción de este tema tan importante para la ciudad, ¿hablaron las directivas? No, señor, estuvimos visitando precisamente el colegio, lo vimos en algunas imágenes, pero prefirieron no referirse a la situación. Bueno, ¿qué les queda por hacer a los estudiantes entonces? ¿Qué dicen las normas? Hombre, Carlos, pues mire, es complicada la situación. Tienen que validar definitivamente, dice la Secretaría de Educación. Pero miremos algunos de los requisitos para que un colegio obtenga la licencia, que es importante. Que obviamente la gente debe verificar antes de matricularse. Exactamente. Corresponde hacer ese trabajo a los estudiantes y a los educandos. Licencia de construcción, autorización del uso del suelo, permiso de la Secretaría de Salud, obviamente por el tema de la batería sanitaria y el permiso de bomberos. Pero además dice la Secretaría de Educación y está haciendo una invitación para que se comuniquen a esta línea telefónica y verifiquen si esos colegios están avalados para dictar esos cursos. 513-8353, 514-8202, allí pueden llamar y consultar los ciudadanos para verificar que el servicio que les están prestando en materia educativa sea el adecuado. Exactamente, Carlos, ahí está para que vayan entonces y verifiquen. Manuel, muchas gracias. A usted, Carlos Octavio. Investigación de Noticias Telemedellín que usted puede ampliar completamente en nuestra página de internet www.telemedellin.tv. Muy bien, vamos al desarrollo de otras informaciones porque a propósito del tema educativo, desde la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, salieron esta mañana cientos de maestros de la ciudad con el objetivo de protestar por varias razones. Con arengas, libros en mano y algunas pancartas, recorrieron el centro de Medellín para exigir mejoras sustanciales para su labor. Según ellos, no tienen garantías para el acceso a la salud y consideran que el aumento salarial de este año no fue el esperado, pues solo se ubicó en 2,94%, es decir, 30.000 pesos más recibieron de aumento los educadores en el departamento. Los docentes también insistieron en rechazar la evaluación de competencias, pues dicen que va en contravía del sistema público educativo. Hoy estamos protestando por tres elementos fundamentales. Uno es el pésimo servicio en salud para los maestros, pero también para el pueblo en general. Por la tramposa evaluación de competencias, que no nos permite un ascenso real en el escalafón. Y porque tenemos dos estatutos y queremos solamente un estatuto para los maestros. 1:24 p.m. y a propósito de un evento muy importante que se ha realizado en la ciudad de Medellín que tiene que ver con la reconciliación, pues destacan las estadísticas que es justamente el departamento de Antioquia el que ha hecho un mejor trabajo en materia de reparación de las víctimas y recuperación de la memoria en el país. Con 1.198.323 víctimas, 385.000 de ellas en Medellín, Antioquia es el departamento que más ha sufrido el rigor del conflicto armado a la luz de las estadísticas. Antioquia también ha sido cuna de los principales victimarios de ese conflicto, pero el departamento, con una casa museo de la memoria ubicada en Medellín, es también la región que más ha trabajado el tema del posconflicto. Antioquia es sin duda uno de los departamentos que va más avanzado, tiene un trabajo en memoria fundamental, tiene un trabajo ya de reconciliación entre víctimas y victimarios y de llevar a cabo trabajos articulados que es fundamental. Para que la transición al posconflicto sea exitosa es necesario no solo el perdón, sino la reconciliación, siempre que no se sustente en la impunidad. Como algunos expertos aseguran, se darán los próximos días, cuando unos 400 exparamilitares cumplan sus penas, pese a la calidad y cantidad de crímenes atroces que cometieron. Y a la 1:25 vamos a mensajes importantes, pero los dejamos como complemento de esta información con una de nuestras secciones habituales, Hechos y Datos, Justicia y Paz.
Óigame, Isabel, el divorcio, a ver, ¿es una solución o es un problema? Eso es un problema, total. Pero tanta gente que se divorcia, ¿por qué tanta gente se mete en problemas? ¿Cómo así? Si lo ven como una solución. Pero es más, se dice que lo mejor del matrimonio es el divorcio. Ay, no, eso es lo que me genera peores cosas. Pánico y un montón de cosas. Isabel, ayúdenos a ver eso. En el próximo Operación Ciudad de Telemedellín vamos a hablar del divorcio, es decir, de pelea con Cupido, con el amor. Operación Ciudad, próxima emisión. Telemedellín, aquí te ves. Filarmet presenta en su primer concierto de temporada 2014 la octava sinfonía de Beethoven y el concierto número 2 para cello de Kabalevsky, con la participación del chelista alemán Leonard Elchenbroich, director Alejandro Posada. Sábado 15 de febrero, Teatro Metropolitano, 12 del día, conversatorio, 6 de la tarde, concierto. Primera Gran Viejoteca Charles de Gaulle 2014. Orquesta invitada, los Golden Boys, los originales, con todos sus éxitos. Cirulino se pegó una borrachera, en la casa de Aquilino preguntó. Te esperamos este sábado 1 de marzo, totalmente gratis con boleta. Informes en el 332-6818. 332-6818. Las droguerías Colsubsidio ya están en tu ciudad. Conócelas. Hay más de 200 distribuidas por todo el país con las mejores promociones para ti y tu familia. Droguerías Colsubsidio, siempre contigo. Colsubsidio con todo lo que te mereces. Vigilado Supersubsidio. Una de la tarde, 30 minutos, y aquí estamos listos ya para entregarles toda la información deportiva. Don Juan Felipe Mejía, hoy estamos de Copa Libertadores, bienvenido. Bien, muchas gracias, Carlos. Estamos de Copa Libertadores de América. Atlético Nacional tiene el día D. Sus hinchas están listos para disfrutar de una nueva edición de su equipo en Copa Libertadores de América. Y de una vez vamos a conectar con David Gutiérrez, quien está en el sitio de concentración del cuadro Atlético Nacional. David, adelante, muy buenas tardes. Usted está en el sitio. ¿Cómo me le va? Buenas tardes. Hola, Juan Felipe. ¿Cómo me le va? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los televidentes, obviamente para usted y para Carlos Octavio Bolívar. Aquí estoy en el sitio de concentración del cuadro Atlético Nacional, donde estamos a pocas y escasas horas de que el cuadro verde debute su participación número 16 en la Copa Libertadores de América. Recordemos que el último partido que jugó el cuadro Atlético Nacional en Copa Libertadores fue el día 1 de mayo del 2012, cuando perdió 1-0 frente a Vélez, aquí en el Estadio Atanasio Girardot, gol de Iván Bella. A propósito, me acompaña el profesor Juan Carlos Osorio. Profe, bienvenido a Noticias Telemedellín, gracias por estar con nosotros. Y me imagino que hay ansiedad, hay ese pálpito de debutar en el torneo, en el principal objetivo que tiene Nacional para este semestre. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Me imagino que lo normal, el cosquilleo normal de jugar un partido, y con mayor razón cuando es de Copa Libertadores, algo que por lo cual hemos esperado mucho tiempo. Teníamos una ilusión el año pasado de llegar a esta instancia, aquí estamos. Entonces, con la esperanza muy
arriba, pensando de que podemos hacer un gran papel y representar dignamente el fútbol colombiano. Usted esta semana en el municipio de Guarne, profe, manifestó que en sus decisiones de escoger la nómina iba a pensar más en los jugadores ya de experiencia, de recorrido, que hayan jugado torneos internacionales, y por eso se perfila para que Juan Pablo Ángel esté esta noche frente a Newell's. Bueno, pensamos que uno de los factores a tener en cuenta por el inicio y todo lo que se ha hablado de este grupo es presentar un grupo con experiencia internacional, y obviamente Juan la tiene, entonces tiene grandes posibilidades de hacerlo, pero lo bueno y lo positivo es que entre el grupo que descansamos del último partido, los que no estuvieron en Bogotá, hoy hay varios delanteros con muy buenas posibilidades. Esperemos saber seleccionar y escoger bien el equipo. Profe, regáleme un segundo porque vamos a mostrarles a todos los televidentes esa participación de Atlético Nacional. La última que tuvo en condición de local en Copa Libertadores de América frente al conjunto Vélez Sarsfield, y que el árbitro central de la contienda de hoy, el señor Julio Bascuñán de Chile, ya le había pitado al cuadro verde en la Copa Sudamericana ante Guaraní en Asunción. Llegó la hora, el momento esperado por el plantel verde de debutar en el torneo de clubes más importante de América. Nacional volverá al panorama internacional enfrentando a uno de los rivales con más pergaminos en los últimos años en Argentina. Estaremos jugando lo que tanto hemos anhelado, por lo que tanto sufrimos el año pasado y luchamos. La última vez que el verde enfrentó a un equipo gaucho en el Atanasio Girardot fue el 1 de mayo de 2012. Aquella noche, Nacional cayó 0-1 ante Vélez Sarsfield con gol de Iván Bella. Hoy, el actual campeón de Colombia espera que la historia sea diferente a la de hace 2 años. Más allá de una deuda, es un reto que nos hemos propuesto, todo el plantel, de llegar a obtener un título internacional por lo que representa Nacional a nivel internacional. El juez que dirigirá el juego de hoy, el chileno Julio Bascuñán, ya le había pitado a Nacional en Copa Sudamericana el año anterior, en la victoria del verde 0-2 ante Guaraní en Asunción. La Copa comienza para el elenco antioqueño. Nacional buscará comenzar con pie derecho su camino de cara a lograr la Libertadores. Eso fue lo que veíamos del cuadro Atlético Nacional y de su preparación de cara a este debut en Copa Libertadores de América frente a un equipo de pergaminos que de este grupo 6 es el único equipo que no ha ganado la Copa Libertadores de América. Ya la ganó Gremio, ya la ganó Nacional de Uruguay y ya la ganó el cuadro Atlético Nacional. Profe, se trabajó durante la semana diferentes módulos. Usted mostró de pronto un poco a los medios de comunicación el módulo de 3. ¿Va a cambiar mucho lo que vimos de los juegos anteriores en Liga Postobón? Bueno, yo creo que en algunas oportunidades hemos hecho defensa de 3 y con volantes laterales. En Cali hicimos defensa de 3, pero el módulo en la mitad fue diferente. Entonces hoy esa es una gran posibilidad. Lo que sí está claro es que vamos a presentar un equipo con posibilidades de ajustarlo durante el juego, dependiendo del inicio del mismo, de la respuesta del rival y de cómo se dé el trámite del juego. ¿Qué piensa de Newell's? ¿Qué análisis tiene de Newell's? Un muy buen equipo, parecido a nosotros, depende más del comportamiento colectivo y no tanto del individual, como sí suele pasar o pasa, perdón, con otros equipos. Tiene, sin embargo, jugadores destacados en el plano individual, el caso de Trezeguet, de Maxi Rodríguez, de Derbanega, pero básicamente un equipo que juega 4-3-3, con una estructura 1-2 en la mitad, 2 interiores que le dan muy buenas entradas en el último tercio y un mediocentro, Villalba, que se va a encargar de distribuir y sacar el juego. Aparte de eso tiene laterales que van bien al ataque, centrales con jerarquía, uno de ellos con un muy buen juego aéreo y un arquero que es muy bueno con los pies. A propósito de Newell's, que sigue hermético con la prensa y no ha dado todavía declaraciones a los medios de comunicación, nos encontramos una historia de un colega de la ciudad de Rosario que llegó a la ciudad de Medellín, obviamente pensando en su trabajo. El señor perdió su celular en un taxi aquí en la ciudad de Medellín, y obviamente en la ciudad de que somos honrados le devolvieron su celular y al final pudo hacer su trabajo de enviar todo su reportaje de la ciudad de Medellín y de este juego de Copa Libertadores a la Argentina.
El periodista argentino Mauricio Taglioni llegó desde el diario La Capital de Rosario para cubrir las incidencias de Newell's en el primer juego de la Copa Libertadores, pero él también ha sufrido con el hermetismo del equipo gaucho. Es decir, este es un plantel que habla lo justo y necesario. Pero esta no ha sido su única odisea. En un taxi olvidó su celular y todo parecía complicarse aún más. Cuando me bajo, me doy cuenta cuando estaba cruzando ahí la zona donde están todos corriendo, le digo a mi compañero que no tenía el celular. Entonces me dice, ¿cómo no tenés el celular? No tengo el celular que traje de Argentina con el cual me comunico. Sin declaraciones de los jugadores del equipo rosarino, sin su celular. Y efectivamente, el celular estaba arriba del taxi, hablamos con el conductor y el conductor estaba en el centro y bueno, y me lo acercó hasta acá en un gran gesto. Sin entrevistas, pero con el celular en sus manos, el panorama cambió. Para un extranjero le pasa esta situación y bueno, y se encuentra con esta respuesta, es decir, lo primero que piensa que la gente de acá, sí, la verdad que nos atiende como señores. Mauricio, al igual que los medios de comunicación antioqueños, ha sufrido con el hermetismo de Newell's, aunque de su paso por Medellín no todo ha sido negativo. De hecho, un solo acto de bondad fue suficiente para cambiar la imagen que traía de la capital antioqueña. Eso es lo que veíamos, un poco de Newell's Old Boys, de ese 4-3-3 del cual hablaba el técnico Juan Carlos Osorio. Profe, a propósito, gracias por acompañarnos aquí en Noticias Telemedellín y augurarle y desearle muchos éxitos en este comienzo de Copa Libertadores, porque sabemos que este es el principal objetivo del equipo Atlético Nacional y obviamente de una ciudad que está expectante de que al equipo verde le vaya bien hoy en Copa Libertadores. Bueno, muchas gracias en nombre de todo el grupo. Esperamos que nuestra hinchada, como siempre, esté presente y que ese aliento inclaudicable sea para el beneficio de todo el grupo, que estemos a la altura de esa gran responsabilidad y que al final ojalá el equipo le pueda dar una alegría a todos. Profe, gracias. Gracias. Está el profesor Juan Carlos Osorio. La página Pasión Libertadores, que es una página dedicada a la Copa Libertadores de América en su edición número 55, sacó una encuesta de cuáles podrían ser los dos este grupo 6, llamado el Grupo de la Muerte, que avancen a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Veamos. En el Estadio Monumental. Atlético Nacional de Medellín, también disputando la final colombiana, está en el grupo 6, que grupo difícil se va presentando allí, Newell's Old Boys, Gremio y Atlético Nacional de Medellín, el equipo de Juan Carlos Osorio. Luego del sorteo de la Copa Libertadores versión número 55, se denominó al Grupo 6 como el de la muerte. Dentro del mismo, 3 de los 4 equipos que lo conforman han ganado la Copa Libertadores. Nacional enfrentará hoy al único equipo del grupo que no ha logrado la Copa. Sin embargo, el elenco rosarino es uno de los de más tradición en los últimos años en Sudamérica. Luego de una encuesta realizada por la página Pasión Libertadores, dedicada al torneo más importante de clubes del continente, Newell's aparece como el primero en la lista para clasificar con un porcentaje de 43.82%. El segundo es Gremio de Porto Alegre, un equipo que ya ha logrado 2 veces la Libertadores con 22.75%. En la tercera casilla aparece Atlético Nacional con 21.63%. Y en la última posición, Nacional de Uruguay, que ha logrado 3 veces la Copa con 11.8%. El equipo dirigido por Juan Carlos Osorio tendrá 6 partidos para demostrar lo contrario a la encuesta y demostrar que está para grandes cosas en el torneo continental. Juan Felipe, obviamente aquí en la información deportiva de Noticias Telemedellín queríamos darle importancia a este juego de Copa Libertadores que me imagino que tiene a mucha parte de la afición verdolaga hoy muy pendiente de lo que será este compromiso, este debut de Copa Libertadores de Atlético Nacional frente a un equipo como el Club de Rosario, hablamos de Newell's Old Boys. Juan Felipe, yo me despido del Hotel Belfort, continúe usted con más información deportiva y recuerde que en todo lo que pasa en Medellín se ve primero aquí en Noticias Telemedellín. Muy buenas tardes. Muchas gracias, David, a usted por toda la información desde el sitio de concentración del cuadro Atlético Nacional. Nosotros seguimos hablando de Copa Libertadores de América y el Deportivo Cali, que ha conseguido una importante victoria en condición de local, tal y como lo hizo Independiente Santa Fe en su primera salida. El cuadro azucarero ganó por la mínima diferencia con la anotación de John Biafara, el centro del paraguayo Robin Ramírez, y el que aparece con el cabezazo luego de haber ganado el espacio a la defensa
Es el jugador que pasó también por el Deportivo Independiente Medellín y por quien se la jugó el técnico Leonel Álvarez para este partido. Estaba muy enredado el cuadro paraguayo, le había dificultado las cosas al Deportivo Cali y consigue la anotación en un momento importante para quedarse con 3 puntos vitales de cara a lo que podría ser Dicen que los equipos que ganan los rebotes su continuidad en la Copa Libertadores de América. Ya comenzó bien Santa Fe, comenzó bien Cali. Esperemos que esta noche Atlético Nacional haga lo propio en Copa Libertadores de América en la fase de grupos. Colombia perdió un puesto en el ranking que mes tras mes publica la FIFA en su portal web. Veamos cómo está el ranking en este momento. Primero sigue siendo España con 1.506 puntos, segundo Alemania 1.314, Argentina 1.255, Portugal 1.219, Colombia ahora es quinta con 1.211. Ahí vemos el resto de puestos 6, 7, 8, 9 y 10 para Suiza, Uruguay, Italia, Brasil y Holanda. La pregunta ahora es cómo baja Colombia un puesto si no hubo ningún tipo de competencia oficial. Es raro este ranking de la FIFA. ¿Cómo están las selecciones suramericanas? Puesto 14 para Chile, puesto 24 para Ecuador, 35 Venezuela, 41 Perú, 49 Paraguay y 70 el equipo de Bolivia con 494 puntos. Telemedellín es el canal oficial de las selecciones Antioquia de fútbol y por eso arrancaremos este 2014 acompañando a la selección Antioquia de fútbol en la categoría juvenil que arrancará su zonal precisamente en la capital antioqueña. Tendrá rivales importantes, serán 4 partidos que usted podrá apreciar a través de la señal de Telemedellín. Con un partido de preparación ante el Club Estudiantes de Medellín, la selección Antioquia Juvenil ajusta detalles para enfrentar de la mejor manera el campeonato nacional. Primero el equipo se está entrenando de la mejor manera, muy unidos todos y ya ansiosos y con ganas de empezar lo que es el primer zonal que va a hacer acá en la ciudad de Medellín. Los 27 jugadores que eligió el técnico Alejandro Restrepo para disputar este torneo buscarán mantener la hegemonía del seleccionado antioqueño que ya acumula 7 títulos consecutivos en esta categoría. Antioquia siempre tiene la responsabilidad de buscar los títulos y este equipo no va a ser la excepción. Tenemos la idea de ir y pelear por el título de nuevo y de demostrar el fútbol que siempre muestra Antioquia. La fase clasificatoria del campeonato nacional comenzará el próximo lunes en la cancha Marte número 1 de Medellín. Antioquia se medirá ante los representativos de Casanare, Bichada, Guaviare y Risaralda. Todos los partidos usted podrá apreciarlos en directo a través de la señal de Telemedellín, canal oficial de las selecciones Antioquia de fútbol. Por supuesto que le seguimos la pista a las selecciones Antioquia de fútbol y estaremos muy atentos a lo que ocurra durante este 2014. Pero no dejamos de lado nuestra Copa Telemedellín que arrancará este sábado a las 10 de la mañana y usted también podrá apreciarlos a través de nuestra señal. Atlético Nacional estará enfrentando a Las Playas, Gimnasio People. La alianza entre Telemedellín y la Liga Antioqueña de Fútbol hizo que se aumentara el número de equipos inscritos en la categoría Primera C que tiene transmisión en directo por televisión todos los sábados. Este año con la novedad de que los partidos también se escucharán por Telemedellín Radio. El partido más atractivo de la primera fecha es el de Nacional y Las Playas Gimnasio People, 2 equipos con expectativas diferentes para este año. ¿Dónde está la línea de primera línea de volantes, viejo? El equipo de Belén piensa en un proyecto a 2 años cuyo objetivo es tener un grupo competitivo en la categoría Primera A departamental en 2016. Sabemos pues que somos como de una edad más pequeña, pero somos un grupo muy unido, un grupo que entre todos tenemos muchas metas, muchos sueños y nosotros hemos hablado del tema y pensamos que la edad no va a ser como un problema para nosotros para afrontar esta categoría. O el regreso, ¿no? O el regreso, mijo, a ver. Por su parte, el Atlético Nacional le apuesta a la experiencia de su técnico Hernán Darío Herrera y a la continuidad del equipo juvenil campeón del año pasado. Ya empezamos un año nuevo donde ya tenemos que afrontar todos los partidos con mucha seriedad y actitud y ganas para volver a levantar el trofeo. El primer encuentro de la Copa Liga Antioqueña de Fútbol Telemedellín se verá en directo este sábado a las 10 de la mañana. Se escuchará a través de Telemedellín Radio, cuya aplicación se puede consultar en www.telemedellin.tv. Este año la alianza con diferentes entidades permitirá traer muchas sorpresas para los televidentes que acompañan al fútbol aficionado a través de nuestras señales.
Antes de terminar los deportes, contarles que esta mañana fue presentada la segunda edición de la carrera 12K Palmas, que se disputará en la capital antioqueña el próximo domingo. La carrera saldrá desde el Country Club de Ejecutivos en contravía por el carril izquierdo de la vía Las Palmas hasta llegar al Colegio Columbus School para completar los 12 kilómetros. El evento tendrá una sola categoría y podrán participar personas mayores de 20 años. Entre los 3 primeros en ambas ramas que lleguen a la meta se entregará un premio de 3 millones de pesos. Los organizadores de la competencia han anunciado la inscripción de 1.300 atletas para la carrera. Para correr esta carrera se necesita mucha fortaleza, mucha mentalidad, mucha decisión, pero también la hemos diseñado para la familia, para que participen, para que caminen, para que troten. Óigame, Isabel, el divorcio, a ver, ¿es una solución o es un problema? Eso es un problema, total. Pero tanta gente que se divorcia, ¿por qué tanta gente se mete en problemas? ¿Cómo así? Si lo ven como una solución. Pero es más, se dice que lo mejor del matrimonio es el divorcio. Ay, no, eso es lo que me genera peores cosas. Pánico. Venga, y un montón de cosas. Isabel, ayúdenos a ver eso. En el próximo Operación Ciudad de Telemedellín vamos a hablar del divorcio, es decir, de pelea con Cupido, con el amor. Operación Ciudad, próxima emisión. Telemedellín, aquí te ves. Cuando salimos a jugar a la cancha, nos alegramos al sentir el apoyo que se escucha desde la tribuna. Yo a mi equipo y al lado de mis padres, mi novia, mis amigos y mi hijo, me siento feliz al poder disfrutar de esta fiesta. Desde la tribuna animamos a nuestro equipo. Cantamos, brincamos, sufrimos, celebramos. Siempre estamos ahí para acompañarlos. En cada partido jugamos con amor a la camiseta, pero es un juego. Y la vida vale mucho más. Una fórmula sencilla de juego. Pasión más fútbol más convivencia igual a fútbol en paz. Yo amo el fútbol en paz. Medellín. Todos por la vida. Una de la tarde, 49 minutos, y antes del final de Noticias Telemedellín, recordamos que hoy conmemora el mundo entero el Día Mundial de la Radio. Hablamos con algunos de los colegas en la ciudad de Medellín y recordamos cuáles han sido los aportes importantes de este medio al país entero. Había encontrado la muerte. Hallaría Crisanto maravillas, consuelo a su espantoso dolor. Con suspenso, romance y humor, esta radionovela le apostaron a nuevos formatos de la radio, al convertirla en un medio mágico que ponía a volar la imaginación de muchos colombianos. Un nuevo capítulo de la apasionante novela de Pedro Camacho. Desde la primera transmisión de una estación en Barranquilla y la institucionalización en 1930 de la HJN, la radio comenzó a darles voz a los periodistas, políticos y gremios para informar a la sociedad de forma distinta, al punto que llegó a donde el Estado ni las carreteras podían llegar. En la actualidad se ha convertido en un reflejo de la cotidianidad, pues no solo es noticias sino historias de vida y música. La radio sigue siendo el medio por excelencia para que los colombianos se enteren de lo que pasa minuto a minuto en cada rincón del país. Y hoy en el Día Mundial de la Radio, ¿cómo no darle voz a las voces protagonistas de las frecuencias AM y FM de nuestra ciudad? Guillermo Montoya Callejas para Telemedellín. Aunque la radio de esta época sigue siendo un medio informativo y noticioso de primera mano, conceptúo que necesita ampliar su espectro a una mayor información y análisis.
Hola, cordial saludo para todos nuestros televidentes de Telemedellín a esta hora del mediodía. Significa un instrumento para acompañar a todos los oyentes que están siempre pendientes de las informaciones de la radio. La radio es muy importante y ha sido vital. Voy a hacerlo al final. Nuestros queridos colegas de la radio en la ciudad de Medellín expresando sus voces hoy en el Día Mundial de la Radio, Juan Felipe. Sí, señor. Todos disfrutamos con la radio. Claro que sí. Hasta de un radio, por supuesto. Sí, por supuesto que sí. Un recorrido importante. Es maravilloso la radio realmente. 9:30 de la noche la cita, ¿no? 9:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot, un servicio social antes de despedirnos. El Metro de Medellín ha confirmado que solo irá hasta las 11 de la noche. Es decir, que no irá hasta las 11:30 como muchos de los asistentes al estadio esperaban. Entonces, para que todo el mundo, si va a ir al escenario, pues tenga en cuenta cuál va a ser su medio de transporte. Hay que preparar la ruta, la movilización, porque no habrá metro para quienes habitualmente lo hacen. Hasta aquí esta edición de Noticias. Recuerden que lo que pasa en Medellín lo ves primero aquí en Noticias Telemedellín. Que tengan una feliz tarde.